Hola a todos. Hemos dejado en el anterior vídeo la Primera Guerra Mundial empantanada, y nunca mejor dicho, a finales del año 16 en la llamada Guerra de Posiciones o de Desgaste, con unas ofensivas tremendas como las de Verdún, el Somme o las ocurridas en la zona de Polonia y los países bálticos y los que hoy en día son los países bálticos o en los Balcanes, pero que no estaban teniendo prácticamente resultado a excepción de las del este, del frente oriental. Total, que lo que al principio de la guerra había sido un gran entusiasmo de la gente, los diferentes bandos, fruto en buena parte de la propaganda, pensando que iban a ganar la guerra rápidamente, para esas fechas, después de 2 años y medio de guerra, prácticamente, empezaba a ser una clara frustración, descontento y ganas de acabar como fuese. Lo que menos les importaban eran esas batallas y lo que más les importaba a mucha gente era simplemente ya sobrevivir. De ahí que empezó a haber cada vez más deserciones, más indisciplina, y los mandos reaccionaron, como se ve aquí en un fotograma de la película Senderos de Gloria, que es el clásico que hay que ver sobre la Primera Guerra Mundial y sus injusticias, fusilando a muchos soldados, a veces por desertores, cosa que se puede entender, y otras simplemente por culparles de los fracasos en esas ofensivas por poco espíritu. Las protestas en la retaguardia, incluidas las protestas del movimiento obrero, que ya empezaba a tener más partidarios de el final de la guerra, y en las mujeres pues empezaban también a cundir. La situación, por tanto, se hacía cada vez más difícil. Y así llegamos al año 1917, que es un año en el que la guerra da un giro decisivo. El giro bien podía haber sido a favor de los imperios centrales, ya que durante ese año ocurrieron 2 hechos, y uno de ellos, el primero cronológicamente, parecía favorecerles de una manera rotunda. ¿Cuál fue el primero de esos hechos? La Revolución Rusa. Ya estábamos diciendo en el vídeo anterior que la guerra en el frente oriental, que podemos llamar el frente ruso, iba de mal en peor para estos últimos, ya que las ofensivas alemanas desde 1915 en general estaban teniendo éxito, iban avanzando y habían ocupado ya lo que actualmente es Bielorrusia, la Polonia rusa y Estonia, Letonia y buena parte de Lituania, total que ya estaban cerca de San Petersburgo y se iba avanzando. Las tropas rusas estaban cada vez más desmoralizadas, mal comandadas por sus altos mandos militares, incluido el zar, y todo eso llevó a que en febrero del 17 estallase una huelga general revolucionaria en la capital, que se extendió a Moscú, se formaron soviets, y ante la imposibilidad de reprimirlo con el uso del ejército, ya que los soldados se ponían de parte de los huelguistas, los propios generales rusos recomendaron al zar abdicar. La abdicación de Nicolás II dio paso a un gobierno provisional republicano, en el que se hizo pronto con las riendas Kerensky, que a pesar de que quería seguir con la guerra, se encontró con que prácticamente era imposible. Y por si esto fuera poco, los bolcheviques, los comunistas rusos comandados por Lenin, del partido que llamaban ellos socialdemócrata, pero bueno, que era de ideas marxistas comunistas, dieron un golpe a este gobierno provisional. Fue una segunda revolución en octubre, tomando el poder. Una de sus promesas había sido abandonar la guerra inmediatamente, y era de las que más populares les hacían entre la gente. Total, que en cuanto Lenin asume el poder, vamos a decir ya en noviembre del 17, en nuestro calendario, empiezan a intentar negociar con los alemanes la paz. De hecho, los alemanes le habían ayudado a Lenin a hacer la revolución, ya que Lenin estaba en Suiza y le habían puesto un tren blindado por territorio alemán en verano del 17 para poder llegar a San Petersburgo y encabezar desde ahí un movimiento revolucionario. Los alemanes siguieron atacando y los rusos tuvieron que ceder y firmar un tratado de paz en el que perdían una enorme cantidad de territorios. Fijaros, vamos a verlo en el mapa. Ahí vemos imágenes de la Revolución de Febrero, con tropas revolucionarias que atacaban a la policía zarista, a Lenin, en una foto que luego además se hizo un montaje de ella eliminando con el paso de los años a Trotsky, que aparecía ahí junto a él, el asalto al Palacio de Invierno en nuestro 7 de noviembre, que es el 25 de octubre del calendario que tenían ellos, con el decreto de la paz, que firmaron después, pero lo que nos interesaba ver ahora, las pérdidas territoriales. La parte de Lituania y Polonia directamente quedaba bajo control alemán. Estonia y Letonia, en el fondo, también. Y Ucrania se independizaba,
pero quedaba como una especie de estado satélite también alemán. Los alemanes habían conseguido, con esa paz, matar dos pájaros de un tiro. Conseguir el control de una enorme cantidad de territorios en el este, creando ahí estados vasallos o estados satélites, y poder centrarse ya solamente en un frente, el frente occidental. Sin embargo, el otro hecho de ese año, el otro hecho de 1917, le dio, al final, la victoria de la guerra al bando aliado, al bando de la Entente. Bueno, dejamos la paz de Brest-Litovsk, marzo del 18, y volvemos entonces al año 17. A ver qué pasó. Ahí tenéis, por cierto, los principales artículos del Tratado de Brest-Litovsk. Y en verde, los nuevos estados que surgieron, también Finlandia, que nos hemos olvidado de Finlandia, pero Finlandia hasta ese momento era parte del Imperio ruso y se hizo independiente. En este caso, también pro-alemana. Bulgaria y Rumanía, e incluso los turcos, obtenían pequeñas ventajas y aparecían, por breve tiempo, una Georgia, una Armenia y una Azerbaiyán también independientes, así que también perdían el Cáucaso los rusos. Como veis, eran unas enormes pérdidas territoriales de norte a sur. Pero, ¿cuál es el otro acontecimiento? Pues la entrada de Estados Unidos en la guerra. Ya habíamos mencionado en otro vídeo que Alemania estaba haciendo una guerra submarina que fastidiaba mucho a Estados Unidos y que había llevado al hundimiento de barcos, sobre todo el más mediático de todos, el barco lleno de pasajeros llamado Lusitania, en primavera de 1915, ¿no? Un transatlántico con pasajeros, más de 1000 pasajeros, ¿no? Muchos de ellos norteamericanos. Pero es que además Estados Unidos cada vez tenía más relaciones económicas y comerciales con la Entente y menos con el bando de los imperios centrales. Esto era en buena medida por los tradicionales vínculos entre Inglaterra y Estados Unidos y porque con el bloqueo naval que imponía Gran Bretaña a los alemanes, pues prácticamente no había manera de comerciar con ellos. Ahí lo veis en cifras, ¿no? En miles de millones de dólares, y los créditos igual. Los créditos a Alemania eran prácticamente mínimos y en cambio a la altura de 1917 los aliados eran enormes, así que si perdían la guerra los aliados también iba a ser un serio perjuicio para Estados Unidos. De por sí la simpatía en Estados Unidos en la mayor parte de la opinión pública estaba con los aliados. La guerra submarina fastidiaba mucho y había creado una gran corriente de opinión anti-alemana, y en febrero de 1917 además, Alemania opta por la guerra submarina total, y lo advierte, ¿no? Que no va a respetar a partir de ese momento a ningún barco que se acerque a puertos del bando enemigo. Quería romper así el bloqueo y tratar de convencer a los países neutrales de que le enviaran más alimentos y armas porque lo necesitaba. Fijaros cómo aumenta enormemente en el año 17, se puede ver en el gráfico, los miles de toneladas de barcos hundidos por los alemanes. Bueno, pues si esto no bastaba para decidir a Estados Unidos, se descubre el telegrama Zimmermann, que más torpe no puede ser. Es un telegrama que se envía a la embajada alemana en México para que negocien con México una alianza, prometiéndoles que si entran en guerra junto a los alemanes contra Estados Unidos, les van a ayudar a recuperar todos los territorios que habían perdido los mexicanos en la guerra de 1845 con Estados Unidos, que eran todo el sur de Estados Unidos, sobre todo Texas, Nuevo México y California. Esto indignó, como podéis comprender, a los norteamericanos y les decidió del todo a la guerra. Zimmermann, por cierto, que me he equivocado, era el embajador alemán en Washington y estaba enviándole un telegrama al embajador del mismo país en México. Y la verdad es que viendo el telegrama en cuestión y el sistema de codificación que utilizaba, parece mentira que una información tan sensible se enviara así, con un sistema de grupos de 4 o 5 números, que con un libro de códigos que el espionaje podía, con espías tan buenas como Mata Hari y otros que surgieron en la Primera Guerra Mundial, pues podía pasarle al enemigo. Bueno, lo que decía el telegrama era esto. Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos, pero en caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportarles abundante ayuda financiera y ayudarles a reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Como veis, una bomba de relojería si lo descubría Estados Unidos. Total, que el 2 de abril el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, y a la larga esto suponía que Alemania estuviera perdida y con ella sus aliados de los imperios centrales, porque el potencial humano, económico y militar de Estados Unidos, en cuanto se pusiera a pleno rendimiento a
ayudar a los del bando de la Entente en esa guerra tan larga que llevaban ya con Alemania, la iba a desnivelar de manera irremediable. A corto plazo, ya hemos visto que la paz con Rusia ayudó mucho a Alemania a centrarse solamente en el frente occidental. Estados Unidos tampoco podía mandar de la noche a la mañana 1 millón o 2 de soldados a Europa, porque había que prepararlos, había que entrenarlos, reclutarlos lo primero, enviarlos y aclimatarlos, y eso era largo. Así que los norteamericanos desde ese abril del 17 no empezaron a ser realmente importantes en el frente occidental hasta un año largo después. Los alemanes aprovecharon para atacar con todo, ¿no? Desde marzo del año 18 empezaron a hacer grandes ofensivas para tratar de ganar terreno, de cara a cuando ya Estados Unidos empezase a dejarse notar en el frente occidental, pero no lograron las victorias necesarias. Sobre todo, la cosa se decidió en la segunda batalla del Marne, que es la ofensiva final alemana en verano del 18. No consiguieron romper del todo las líneas francesas y acercarse suficientemente a París como para forzar a los franceses a pedir un armisticio. Tampoco los ataques a los italianos en los Alpes, tampoco la batalla de Caporetto, a pesar de ser una importante victoria de los imperios centrales, decidió ahí la guerra. Y los austriacos luego fueron derrotados en Vittorio Veneto en el año siguiente. Total, que aunque tenían esta posición tan fuerte, con este enorme bloque territorial que vemos en verde en el año 18, los imperios centrales estaban exhaustos. Y Alemania, que era de ellos la mayor fuerza militar, con estos fracasos de las ofensivas de verano, se vio de repente en una enorme inferioridad de condiciones, no solo en tanques, que también, sino en hombres, en aviones y en material, respecto a una Entente en la que Estados Unidos empezaba a aportar lo que podía. Resultado, empiezan a hundirse los frentes, empiezan a retroceder los alemanes en el frente occidental, los austriacos en el frente italiano, también en los Balcanes, y se disloca el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, que era una también bomba de relojería por ese puzzle de nacionalidades que tenía en su interior. Al ver que la derrota era ya casi segura, los checos, croatas, eslovenos, los serbios de Bosnia empiezan a agitar el imperio, y además había muerto Francisco José, que parecía el emperador eterno, y el nuevo emperador, Carlos, pues era un hombre que desde su subida al trono en 1916 quería la paz. Era su sobrino nieto, era pacifista, era muy religioso, de hecho fue, pues creo que canonizado ya, es San Carlos de Habsburgo, pero bueno, lo buscaré porque no estoy muy seguro si fue canonizado, simplemente beatificado. Pero el caso es que intentó negociar la paz desde el primer momento, y eso se sabía, ¿no? Aunque fue secreto, los alemanes se enteraron y se cabrearon muchísimo. Total, que tenemos un derrumbamiento total, y ya a final de verano, principios del otoño del año 18, empezando por el Imperio Austrohúngaro, que va a quedar disuelto, y se van a independizar aplicando los principios que el presidente norteamericano Wilson había establecido en un programa para la paz, los checos y eslovacos por un lado, los eslavos de los Balcanes formando la futura Yugoslavia por otro, los húngaros que van a perder bastante territorio, etc. En el caso alemán, lo mismo. Empiezan a amotinarse los marineros en Kiel, hay huelgas en el imperio, y el Kaiser Guillermo II, al igual que había hecho el zar Nicolás II, en circunstancias quizá no tan dramáticas, pero en el fondo no tan distintas, abdica. Se forma una república alemana, hay un intento de golpe de Estado comunista, revolucionario, como había pasado en Rusia, ¿no? Un intento de segunda revolución, que es la espartaquista, imitando el caso ruso, pero en este caso va a ser aplastado, a sangre y fuego. Y eso sí, las nuevas autoridades, el nuevo gobierno republicano alemán va a pedir la paz, va a pedir el armisticio, incluso los propios generales del alto mando, Ludendorff y Hindenburg, que eran los auténticos dictadores de Alemania desde 1915, pues piden la paz y se va a firmar en noviembre el armisticio en Compiègne. Pero ya para entonces también Bulgaria y Turquía se habían rendido. Así que acaba de esa manera la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el Kaiser huyendo, con todos los imperios centrales disueltos y una victoria total de la Entente. ¿Quién lo iba a decir unos meses antes con las ofensivas alemanas? Pero sin duda la entrada a Estados Unidos fue decisiva.